Dios, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de paz. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Qué bueno que están aquí. Yo creo que en esta mañana es un día de bendición, porque el Señor nos da el privilegio de estar una vez más en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así que bienvenidos en esta mañana. Bienvenida Unice, bienvenida a los hermanos Zúñiga, que son una bendición en esta iglesia y en toda la vida de nosotros. Ha sido una gran bendición desde el momento que los conocí, hermanos. De verdad que yo me impacté con sus vidas y no sé, sentí un impulso de correr y abrazarlos y decirle, hermanos, Amén. los siento como si fueran carnales, de carne, hermanos de carne, gloria a Dios. Pero yo creo que Dios ha derramado su sangre y a través de esa sangre nos ha hecho hermanos, familia, ¿verdad? Por eso nos amamos en el amor en Cristo. Amén, gloria a Dios. Así que en esta mañana, hermano, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a dejar, hermano de Dios, este estudio. ¿Cuántos sabe que estamos en el tercer estudio de esta clase que se llama la doctrina de Dios? Hemos aprendido, ¿verdad?, cosas que quizás no sabíamos, pero Dios es tan bueno que siempre nos revela y a tiempo nos envía esa palabra para poder aplicarla en nuestras vidas. Amén, oh Dios. Amén, Eunice. Amén. Le doy gracias pues a Dios por todos ustedes, por mi esposa, por mi hijo, que en esta mañana aquí estamos listos para aprender el tema de este día. Vamos a estudiar sobre la personalidad de Dios. El estudio se llama la doctrina de Dios, pero el tema, la personalidad de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios mío. Nos presentamos en el nombre de Jesús delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor. Primeramente, Dios, porque nos permite, Señor, un día más de vida. Nos permite, Dios mío, abrir nuestros ojos y poder ver las maravillas que tú has creado, Señor, alrededor del mundo, Padre. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite de que en esta mañana, Dios mío, hay una palabra que tú tienes para tu pueblo, Dios mío. Gracias, Padre, unge mis labios en esta mañana. Sé tu Espíritu Santo quien hable, Dios mío, en esta mañana para poder edificarnos, Señor, poder aprender, poder, Dios mío, trabajar, Dios mío, con diligencia, Padre, para la honra y gloria tuya. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. La personalidad de Dios. Dice que se define como teniendo facultades de sensación, percepción, conciencia propia y poder de determinación propia en vista del fin moral. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo 3:14. La personalidad de Dios. Éxodo 3:14. Si alguien lo tiene, vamos a darle lectura en esta hermosa y preciosa mañana. Amén. Amén. Éxodo 3:14. 3:14, hermano. Sí. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aleluya, la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? Dios dice aquí en su palabra, yo soy el que soy. O sea, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí estamos viendo cuando Dios está mandando a Moisés, ¿verdad?, a liberar al pueblo, a su pueblo de Israel. Adelante, hermana, bienvenida. Adelante, adelante. Estamos estudiando sobre la doctrina de Dios, sobre la personalidad de Dios. Estamos si trajeron pluma y lápiz, pues si no, pues yo sé que Dios les ha dado una mente para poder retener todo lo que Dios nos mande. Amén. Así que estamos leyendo la personalidad de Dios. Dice en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés le estaba preguntando a Dios
En el momento que Dios lo enviaba, Moisés tenía miedo de ir. Decía, ¿y cómo voy a ir? ¿Y qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué les digo? ¿Quién me está enviando? Y entonces Dios le contesta, tú les dirás, yo soy, me envió. Amén. Esa es la personalidad de Dios, yo soy. Vamos a ver, ahorita vamos a estudiar unos poquitos de nombres o personalidades, cómo se le conoce el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos a anotar en esta mañana unos pocos de nombre cómo se le nombraba en el Antiguo Testamento. Pero antes, la idea central de este nombre es de la existencia y de personalidad. La palabra significa yo soy. Fíjense bien, la palabra yo soy significa yo soy, yo fui y yo seré. Amén. Yo soy, yo fui y yo seré. Dios no es pasado, Dios no es presente, Dios no es futuro, Dios es eterno. Aleluya. Amén. Dios es eterno, siempre fue, siempre es y siempre será. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Todos los nombres y pronombres personales dados a Dios en las escrituras denotan personalidad. O sea, cada nombre que a Dios, por ejemplo, el Shaddai, Yeshua, Jehová, Yahvé, cada nombre tiene una personalidad que se le da y ahorita vamos a conocer esa personalidad. Amén. Nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Si conocemos los nombres de Dios, conocemos la persona y su carácter, porque su nombre lo revelan. Aquí lo que le decía, el nombre que se le va a Dios en el Antiguo Testamento revela la personalidad de Dios. Repasamos brevemente los nombres con que se conoce a Dios en el Antiguo Testamento. Escrito en hebreo, algunas de las palabras son, número 1, el Shaddai. Escriban el Shaddai y luego, no sé si quizás un signo de igual para que sepan lo que significa, o si no, como ustedes se identifiquen mejor. Le voy a dar el significado y la cita bíblica. Amén. El Shaddai, ahí Dios denota una personalidad que significa Dios de toda suficiencia. ¿Dios de qué? De toda suficiencia. Eso significa el Shaddai. Dios de toda suficiencia, y lo encontramos en Génesis 35, 10, 11. Vamos a leerlo rápidamente. Tenemos tiempo para 35, 10, 11. Ajá. Génesis 35, del 10 y 11. Y vamos a alguien que lo tenga para dar lectura, o queremos que en esta mañana podamos participar todos para que podamos todos juntamente aprender. Dios de toda suficiencia. Génesis 35, 10 y 11. Amén. Amén, hermano. 10 y 11, ¿verdad? Amén, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, cree y multiplicaré. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Aquí vemos la personalidad de Dios como Dios de toda suficiencia. Cuando le dice a Jacob, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. ¿Sí? Crece y multiplícate. Esa es la palabra para nosotros, Dios de toda suficiencia. Crece y multiplícate. Dios no nos quiere con una estatura baja como a Zaqueo. Por eso a Zaqueo tuvo que subir aquel sicómoro. ¿Por qué? Porque era de estatura bajita. Pero cuando llegó a los pies de Jesús, Jesús lo hizo grande. No literalmente, pero sí espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jesús lo miró arriba de aquel sicómoro. ¿Y qué le dijo? Le habló y le dijo, desciende a prisa porque es necesario que ¿qué? Que yo morí en tu casa. Que yo morí en tu casa. Y luego también le añadió una palabra que le dije, la salvación ha llegado a tu casa. Por lo tanto,
la salvación también ha llegado a nosotros, y nuestro Dios de toda suficiencia nos dice en esta mañana: crece y multiplícate. Amén. Aleluya. Número 2, Jehová Jireh. Si saben cómo se escribe Jireh, J-I. ¿Es Jireh? Ajá. Jireh, exactamente. J-I-R-E-H, que significa el Señor proveerá. Y vamos a verlo ahí mismo, Génesis 22:14. Si a alguien se le pasa una palabra, dígame para volver a repetir, El número 2. Jehová proveerá, ¿verdad? Amén, hermana. El Señor proveerá. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22, versículo 14. Déjenme darle lectura yo para poder leer algunas escrituras. Amén. Amén. Dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Ahí vemos, ahí estamos viendo a quién, a un Dios proveedor. ¿Sí? Ahí estamos viendo a Jireh. Ahí estamos viendo al Señor proveyendo o dando esa palabra a Abraham, diciendo: no te preocupes, no te preocupes. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Gloria a Dios. En el monte de Jehová será provisto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay un salmo muy hermoso que dice, ¿verdad? ¿Cómo se escribe el Jireh, dijiste? J-I-R-E-H. Jireh. Jireh. O Jireh. Que significa el Señor proveerá. Así que ya vimos que tenemos un Dios de toda suficiencia. Ya vimos que tenemos un Dios que es nuestro proveedor. Amén. Así que no importa lo que venga, hermanos, hermanas, no importa la lucha, no importa la necesidad que estamos pasando. Si aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos a un Dios que ¿qué? Que provee, que provee aún en medio de la escasez, aún en medio del desierto, como estaba pasando Agar con su hijo Ismael, que se le estaba muriendo en aquel desierto. Allí en medio del desierto, porque dice la palabra de Dios que el agua se le había escaseado, no tenían más agua para beber, y en el desierto, imagínense. Entonces dice la palabra de Dios que allí en medio del desierto aquel muchacho empezó a llorar, empezó a clamar. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que de repente, dice, se abrieron sus ojos y estaba enfrente de él, ¿qué? Una fuente de agua. O sea que ahí se hizo presente Jireh. Ahí Jireh apareció y fue una fuente de agua en medio de él. Y ahí vemos a un Dios que proveyó en el momento de necesidad. Cuando la muerte estaba asomando, cuando la muerte estaba amenazando con la vida de ese muchacho, aparece Jireh y provee. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a pasar a la palabra número 3. Jehová Rafa, así como el nombre Rafa, como Rafael, Rafa, que significa el Señor sana. ¿Cómo es? Rafa, sí, como Rafael. Amén. La palabra la encontramos en Éxodo 15:26. Y quiero que estemos leyendo estas citas bíblicas, y en su casa denle otra pasadita, hermana, porque saben que estas palabras son muy importantes cuando evangelizamos en las calles. ¿Saben por qué? Porque va a haber momentos en que nos vamos a encontrar con personas que necesitan de una provisión. Amén. Entonces, en ese momento podemos lanzarle esta palabra. Por eso es importante que nos aprendamos o que estudiamos estos versículos. Gracias, hermana. El Señor sana. Jehová, el nombre Rafa, el Señor sana. De Éxodo 15:26. ¿Lo tiene alguien? Y si no, le damos lectura. Amén. Amén, hermana. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya, porque yo soy Amén. Jehová, ¿quién? Tu sanador. Tu sanador. ¿Quién es nuestro sanador? Rafa, Jehová, Jireh. Estamos aprendiendo los nombres que se les conocía en el Antiguo Testamento y la personalidad de cada nombre. Entonces Jehová, Rafa, que significa Dios nuestro sanador, o el Señor sana. Ajá, Jehová sana. El Señor sana. Entonces todo está respaldado por la Biblia, hermanos. Si ven, todo no es un estudio que dicen yo pienso, yo creo o dicen, me dijeron. Entonces estamos aprendiendo la personalidad, tantas personalidades que tiene Dios, pero respaldadas con la Biblia. Amén. Porque Jehová dice, yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Déjeme contarle algo rapidito. El día de ayer me encontré ahí en el correo a una señora, una hermana, que la conocimos cuando recién llegamos aquí. Nos acercamos mi hijo y yo, y yo le dije, ¿usted es la hermana Meli? Hace muchos años que no la miraba. Y le digo, ¿usted es la hermana Meli? Sí, yo soy. Y le digo, ¿se acuerda de este niño? Le apunto a Iván. No, dice, usted lo cuidó, le digo, cuando estaba, como esta niña traía a mi nietecita ahí, usted lo cuidó, le digo a él. ¿De veras? ¿Y quién es? Dice, y ya me empecé a identificar yo con ella. Oh, usted es el esposo de Tere. Sí, yo soy, hermana. Ah, fíjese nomás, dice, mire, yo lo cuidé y ahora necesito que él me cuide a mí, dice. Estaba dándome la hermana, un testimonio muy poderoso. Tenía la hermana como que le estaba creciendo el pelo apenas y me dice, ¿sabe, hermano, que estuve muy enferma de cáncer? Dice, acabo de pasar quimioterapias y todo, y pues yo creo con todo mi corazón que Dios ya me sanó, dice. Amén, aleluya. Dios ya me sanó, dice. Entonces aquí vemos que Jehová, Rafa, se hizo presente en la vida de esa hermana y me encargó mucho que oráramos por ella. Y en sus oraciones, si se acuerdan, ella se llama Meli. Me dice, hermano, pues qué gusto, de verdad. Yo le dije, en aquel tiempo pues yo no era cristiano ni nada, cuando veíamos y le dejamos al niño y le dio mucho gusto, mucho gozo. Le digo, ¿sabe qué, hermana? Pues mi esposa y yo pues ya somos pastores por la gracia de Dios. Le digo, ay, de veras, hermano, no, hombre, qué bueno, qué gusto me da. Y me encargó mucho oración. Y pues ahí vemos el poder, la manifestación, la personalidad de Dios manifestándose en la vida de esa hermana. Pues yo no la miré enferma, pero ya se miraba ya un poquito más repuesta, más su semblante, ya su pelo ya crecidito. Y dice, ya pasé las quimioterapias y pues fui con el médico y creo que ya, dice, ya no me encontraron ya el cáncer, dice, ya creo que ya pues Dios me lo quitó, Dios me sanó. Entonces son testimonios, hermanos, hermanas, para poder aprender y creer que nuestra fe verdadera, porque muchas veces llegan las pruebas y nuestra fe desmaya. A todos nos pasa. Nuestra fe decae cuando nos encontramos en un momento así de enfermedad, de dolor, pero la palabra de Dios nos respalda y nos da promesa, y hay testimonios poderosos de lo que Dios hace y sigue haciendo. Amén, hermano. Así que vamos a ver el número 4, ¿verdad? Estamos en el 4. Amén. Jehová Nisi, con doble S, Nisi. Nisi. ¿Y? No, y latina. Nisi. Que significa, o la personalidad de Dios aquí en este nombre de Nisi, Nissi. El Señor, nuestra bandera o victoria. Y lo encontramos en Éxodo 17:15. Jehová Nisi, el Señor, nuestra bandera o victoria. Éxodo 17:15. Aquí está Jehová Nisi. Amén. Si le puede dar lectura, por favor. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y Moisés. Nisi. Nomás. Éxodo
17:15, ¿verdad? Ahí Jehová está es mi que significa estandarte, el tiene. Señor, nuestra bandera o estandarte o victoria. Podemos decir, Él es mi Nisi, mi estandarte. Ajá, por eso. Victoria igual. Ajá, entonces También. aquí que dice la palabra de Dios, Moisés edificó ¿qué? Un estandarte, Un altar. edificó un altar. ¿Y qué significa el altar? Es la victoria, es la bandera, es el estandarte que uno para en el nombre de Jesús. Por eso cuando en Betel, cuando la presencia de Dios se manifestó, ¿qué es lo que hizo? Un altar. ¿Y qué es un altar? Es como cuando, por ejemplo, que un alpinista conquista el cerro más alto. ¿Qué es lo que hace ahí? Va y pone su ¿qué? Su bandera. ¿Su bandera de qué? Desde que lo logró. Entonces aquí vemos que Nisi significa el Señor, nuestra bandera o victoria. Vamos al siguiente, número 5, ¿no? Jehová Shalom. Esta palabra qué bonito suena, Shalom. Significa el Señor nuestra paz. El Señor nuestra paz, y lo encontramos en Jueces 6:26. Jueces 6:26. Jueces, ahí lo encontramos enseguida de Josué, Jueces 6:26. Y voy a darle lectura para poder aprender a leerlo todo. Jueces 6:26. Amén. Dice hermana Nena, por si se le pasó, el siguiente es Jehová Shalom, que significa el Señor nuestra paz. Se encuentra en Jueces 6:26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Jehová Shalom, que significa el Señor nuestra paz. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Número 6. Jehová Raah, R-A-A-H, que significa el Señor mi pastor. Y pues yo creo que ni necesario es leerlo, ya lo sabemos de memoria, ¿va? El Salmo 23:1. ¿Con cuál era? El nombre, Raah, R-A-A-H, que significa el Señor mi pastor, y lo encontramos en Salmo 23. Yo creo que ese es un salmo muy conocido que todos sabemos. Amén. Y por último, Yeshua. Se escribe Y-E-S-H-U-A. Yeshua. Significa Jesús es Salvador. Mateo 1:21. Vamos a ver esta cita bíblica. Mateo 1:21. Amén. Mateo 1:21. Mateo. Yeshua, Jesús es Salvador. 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Aquí lo vemos. Amén. Jesús es Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Yeshua es la personalidad de Yeshua, de Dios, como Yeshua es Jesús el Salvador. Amén. Amén. Esa fue la última nombre o personalidad de Dios. Este conocimiento es la base de toda nuestra adoración. Le alabamos por lo que Él es y no lo que sentimos. Él nos ha salvado, hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Ahora vamos a aprender una distinción en las escrituras entre los dioses que servíamos antes. Yo no sé si usted sirvió un Dios que no era el Dios vivo, el Dios real, al Dios al cual servimos ahora.
el Dios, vamos a ver la distinción de los dioses de los paganos y el Señor Dios de Israel. Jeremías 10, del 10 al 16. ¿En qué se distinguen ahí los dioses de los paganos? En pocas palabras, los dioses muertos al Dios vivo. Jeremías 10, del 10 al 16. Amén. Jeremías 10, del 10 al 16. Le voy a dar lectura. ¿Lo tiene, hermano? No. Ok, aquí le doy lectura. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Aquí vemos la primera distinción del Dios de los paganos y el Señor Dios de Israel. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo. Aquí vemos otra distinción. Un Dios vivo, no un Dios muerto. Y Rey eterno. Amén. Dios eterno. El único Dios que puede ser eterno, ¿quién es? Nuestro Dios, Jehová. Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y lo dice el versículo 11: le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Aquí vemos otra distinción de los dioses paganos, de los paganos al Dios de Israel. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Sí, o sea, ¿cuál es la distinción aquí? Que nuestro Dios es un creador. Es el creador de los cielos y la tierra. Fíjense la diferencia, por ejemplo, Dios es el creador, nos creó a nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, vemos los dioses de los paganos, ¿y cuál es la diferencia? Que a esos dioses los creó ¿quién? El hombre. Amén. El hombre creó a esos dioses de madera, de papel, de plástico, yo no sé de qué material, pero la diferencia de nuestro Dios es que nuestro Dios nos creó a nosotros. Amén. Gloria a Esa es Dios. otra diferencia de los dioses de los paganos, los dioses Gloria a Dios. muertos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Porque mentirosa es su obra y no hay espíritu en ella. Amén. Vanidad son, obra vana. Vanidad son. ¿Por qué? ¿Por qué dice que vanidad son? Aquí, rápido, sí, se me vino a la mente algo. ¿Por qué dice que esos ídolos son vanidad? Le voy a decir por qué. Porque yo lo experimenté en carne propia. Yo porté medallas de ídolos. Pero, ¿por qué? Porque eran de oro. Entonces, pues la vanidad mía, me ponía esta camiseta con mi pecho descubierto para que me miraran ese ídolo, porque ahí yo estaba de vanidoso. ¿Por qué? En dos cosas: decir, mira el ídolo que traigo, y segundo lugar, es de oro, y mira, tú no traes. Por eso aquí la palabra de Dios no se equivoca, hermano. Yo ahora que leo la palabra de Dios, yo puedo darme cuenta y digo, wow, cómo hay tantas cosas que yo ignoraba acerca de Dios. Tantísimas, y yo diciendo que yo creía en Dios. A mí tanto tiempo que se me habló de un Dios, pero nunca me lo presentaron. Nunca tuve la oportunidad en aquel tiempo de tener ese acercamiento, esa comunión con Él. Y ahora que lo conozco a través de la palabra y a través de las obras que ha hecho conmigo y en mi familia, ahora puedo ver verdaderamente cuántas cosas había oculta, o más bien el velo que yo tenía en mis ojos, que no podía ver las maravillas y las grandezas del Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca. Vanidad son. Sí, son vanidad. Yo lo experimenté. Obra vana. Es cierto, obra vana, porque nunca me beneficié en lo que se llama nada. Por lo tanto, su obra fue en vano todo el tiempo.
al tiempo de su castigo perecerán. El mío ya pereció, porque yo me acuerdo cuando yo decidí ya no creer en ídolos, yo me acuerdo que lo agarró mi esposa así contra una piedra y le empezó a machacar así, mire. Y ahora que me convertí a cristiano, que oigo el canto ese para machacar en la cabeza al diablo, digo, me acuerdo de mi esposa con la piedra que iba machacando, le estuvo machacando la cabeza a ese ídolo que durante tantos años lo traje colgado en mi pecho, y pues era vanidad, y fue una obra vana que nunca me benefició en nada, sino solamente traía oprobio a mi casa, traía problemas, traía pobreza, traía todos los frutos del diablo, son lo que solamente traía. Por eso dice que son obra vana y al tiempo de su castigo perecerán. El mío ya pereció, no sé para cuántos, pero el mío ya pereció, gloria a Dios. Ahora yo sirvo a un Dios vivo, que nunca perece, es eterno, gloria a Dios, aleluya. Y dice el último versículo 16, dice, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese es mi Dios al que ahora yo sirvo. Amén. Con mucho orgullo, ese es el Dios del cual yo hablo ahora. Ya se acabaron aquellos ídolos, ya se acabaron aquellos trofeos, vanidades que yo cargaba colgadas en mi pecho, ya perecieron, y ahora he depositado no solamente en el pecho, sino dentro del pecho, que es en mi corazón, al Dios vivo de Israel. Amén, aleluya. Así que vamos a ver otra distinción rápidamente, porque ya vamos a empezar el servicio. Isaías 40, versículo 12. Isaías 40. Y déjenme darle lectura yo para poder leer la siguiente cita, y ya con esto terminamos. Isaías 40, capítulo 40, versículos 12. Wow, del 12 al 31, pero vamos a leer nomás lo más importante. Dice del 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándolo? Así, aquí como que se está haciendo una pregunta diciendo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándolo? ¿Quién le puede enseñar al Espíritu de Jehová? Nadie, porque Él es el Dios de la ciencia, de la sabiduría. Aquí está un signo de pregunta como diciendo, ¿quién le enseñó o quién le puede enseñar? ¿Quién puede competir contra el Dios, contra el Maestro? Nadie. Nadie. Aquí vemos otra distinción de los dioses paganos y el Dios. ¿Quién le puede enseñar? Nadie. ¿A quién pidió consejo? Dice, para ser avisado. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie puede enseñarle nada a mi Dios. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Sí, todas las naciones son como nada delante de él. Imagínense el poder de nuestro Dios. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, al que creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo no sé cuántos vienen cansados en esta mañana, pero aquí la palabra de Dios me dice que mi Dios da fuerza al cansado. Si hemos tenido una semana muy fatigada, muy llena de trabajo, llena de estrés, quiero decirles que Dios nos da fuerza. Dios da una promesa en su palabra, que Dios da fuerza al cansado. Así que, hermanos, con esto terminamos el estudio. Vamos a pasar al siguiente servicio, que es de adoración y alabanza. Dios los bendiga y gracias por su tiempo, y la siguiente semana aquí nos miramos. Dios los bendiga. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso.